Tengo el gusto de saludar al ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, que está en comunicación con nosotros. Catopodis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mariano Martín y equipo de Toma y Daca, los saludamos. ¿Qué tal, Mariano? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Y un poco lo que le preguntábamos hace un ratito a Mayra Mendoza, pero ahora desde una óptica más federal, más nacional, queríamos saber cómo están avanzando las obras, sobre todo lo que tenga que ver con la infraestructura relacionada con el combate del coronavirus, la prevención sanitaria. Me gustaría que nos diera una actualización de este tema. Bueno, en realidad, vinculado con las obras, tenemos dos frentes muy claros. El primero tiene que ver con lo sanitario, con los hospitales que se han construido en estos 40 días, más de 40 obras en todo el país, 12 hospitales modulares que se hicieron en apenas 20 días, uno de ellos en Quilmes, ya están terminados, ya están la mayoría equipados, con 70 camas cada hospital, todas camas de terapia y de terapia intermedia, que van a ser sin duda un aporte muy importante para este momento de la emergencia, uno en Resistencia Chaco, otro en Córdoba, otro en Santa Fe, 9 en la provincia de Buenos Aires, pero además 40 obras que hicimos en todo el país, ampliando camas, ampliando hospitales, recuperando terapias, el tiempo que necesitábamos, que venía planteando el presidente, de suavizar la curva, tenía este objetivo y nos ha permitido, por supuesto, prepararnos mejor y tener un mejor sistema de salud que va a servir para esta pandemia y va a servir y va a tener una gran utilidad una vez que pasemos la pandemia. Vamos a tener un sistema de salud mucho más fuerte, mucho más fortalecido desde lo público. ¿Está preparada la Argentina para un pico de contagios? Bueno, me parece que estamos tomando todas las decisiones. El presidente se puso a la cabeza de manera muy temprana, tomó las decisiones que tenía que tomar y mantuvo este rumbo que sin duda nos viene dando buenos resultados, sobre todo cuando uno mira lo que ha pasado en otros países, en otras sociedades donde esas decisiones fueron más tardías. Pero por supuesto que esto que hemos hecho bien hasta acá hay que cuidarlo, y la decisión de los argentinos no es del presidente. Los argentinos son los que han elegido y eligen todos los días cuidarse de esta pandemia y cuidarnos el tiempo que sea necesario y, por supuesto, contrarreloj, seguir trabajando. En estos momentos nosotros también estamos trabajando en las cárceles para construir 16 unidades sanitarias carcelarias y 6 centros de aislamiento que nos van a permitir también dar una respuesta en ese que es sin duda un foco para nosotros de gran preocupación. Ministro, ¿hay números que podamos contrastar y que podamos poner blanco sobre negro? ¿Cuántos contagios, cuántos casos se han declarado? Por ejemplo, en cárceles, si hay un número asentado respecto de los casos en los barrios a donde también hay que acudir con estas obras. ¿Está hecho ese punteo, entre comillas? Sí, claramente, hay un sistema de información que además es público. El presidente viene trabajando con mucho rigor científico y con mucho sentido común, con mucho rigor científico para ir viendo cómo es la dinámica de esta curva y con mucho sentido común para entender que no es lo mismo una ciudad de 500.000 habitantes que una de 10.000, y está claro que este virus no reconoce jurisdicciones, ¿no? Que tiene un continuo. Por eso esta preocupación del área metropolitana y entender que en 2 municipios que lo separa una calle tenemos que tener mucha coordinación. Esta etapa que viene, donde claramente la dinámica de este virus empieza a mostrar otros comportamientos, donde va a estar más marcado y está siendo más marcado en los barrios populares y en el área metropolitana, nos exige a todos, nos demanda de mayor coordinación, más coordinación y más organización, una hoja de ruta común, mucho más precisa que la que veníamos teniendo. Le pregunto esto, ministro, porque si uno, a partir de la dinámica de la pandemia, puede identificar focos de mayor preocupación, se piensa en, por supuesto, los barrios populares y los sectores vulnerables, piensa en las cárceles y piensa también en los geriátricos. ¿Dónde está hoy situada la mayor preocupación, el mayor foco de contagios? En los 3 frentes. Hoy conocemos de manera más precisa cómo es la ruta de este virus y dónde nos está pegando con mayor potencia. Está claro que es en aquellos lugares, en aquellos ámbitos, en aquellas realidades donde el distanciamiento social se hace más dificultoso, más complicado, pero bueno, es allí donde estamos llegando con todos los recursos, con todos los esfuerzos, que es desde una presencia muy fuerte del Estado. Es el Estado que está cuando todo lo demás se cae,
y que tiene presencia con los intendentes, con el gobernador en la provincia de Buenos Aires, con una agenda que venimos coordinando día a día, cuidando la salud de todos los argentinos y entendiendo con mucha claridad que seguramente estamos entrando en una de las etapas más difíciles de este proceso. ¿Cuál es la situación hoy respecto de la política de abordaje sanitario en Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que Nación, Provincia tienen un signo político y la capital federal otro? Bueno, a mí me parece que hay una decisión también muy clara de que estamos todos en lo mismo, ¿no? Que hay que enfrentar esta pandemia desde todos los niveles, nación, provincia, municipios y independiente del sector político al que cada uno pertenece. Y creo que esa ha sido sin duda una de los grandes aciertos. Está claro también que en aquellos países donde la confianza pública, la relación entre ciudadanos y gobernantes es más fuerte, han sabido gestionar la crisis de una manera mucho más eficiente, y creo que el presidente entendió desde el primer día con mucha claridad que eso era lo que tenía que hacer, ¿no? Convocar a todos, escuchar a todos, trabajar de manera muy cooperativa con todos los sectores, y después, por supuesto, tomar las decisiones él con la responsabilidad que tiene al mando de esta emergencia. ¿Usted está de acuerdo con las medidas que ha tomado, por ejemplo, el jefe de gobierno porteño respecto de algunas flexibilizaciones en los términos de la cuarentena? Bueno, pero me parece que también se han revisado y vamos revisando todos los días esas decisiones, y lo que también está claro, y lo ha planteado el presidente, es que si crecen los contagios no podemos flexibilizar. Esa es casi una máxima que tenemos que tener muy, muy claro y de sentido común. Y está claro que es un día, que es un minuto donde la situación se nos puede desmadrar, pero también está claro que hay un esfuerzo, digamos, muy importante del Estado para cuidar la salud de los argentinos, pero también para atender las realidades económicas y sociales de cada ciudadano y de cada familia, sosteniendo el ingreso, generando un apoyo a la pequeña y mediana empresa para que puedan pagar sus sueldos, estar todos los días viendo cómo mejorar esas prestaciones y la forma en la que el Estado aborda cada una de estas situaciones. Creemos en un Estado presente, pero también creemos que tenemos que mejorar todos los días la calidad con la que el Estado, lo mejor del Estado llega a cada pequeña y mediana empresa, a cada comerciante, en cada rincón de la Argentina, fundamentalmente en los barrios populares. Bueno, esa es la tarea, me parece, en la que estamos todos concentrados, orientados con un objetivo que es definitivamente que podamos salir de esta situación con el menor dolor posible, que las actividades se van a ir reactivando según las realidades en cada provincia. Estuvimos con el presidente en Formosa, en Misiones, la semana pasada en Tucumán, en Santiago del Estero, y ahí claramente y en la mayoría de las provincias la realidad económica y social realmente está bastante normalizada. Entonces tenemos que concentrarnos ahora con lo mejor de nuestros esfuerzos en el área metropolitana, que es sin duda, bueno, la zona que está más críticamente amenazada por el virus. Le quería preguntar por el tema de obra pública, porque había una preocupación muy marcada de parte de el gremio de la construcción, la Cámara también del rubro, porque es un sector que conocemos como muy dinámico, con muy intensa utilización de la mano de obra, y que también dinamiza mucho la economía cuando está en marcha. Y hay, por supuesto, una preocupación por la parálisis en ese sentido. Quería saber cuáles eran las perspectivas desde el Ministerio sobre este punto. Sí, en general nosotros estamos planteando, por supuesto, que la obra pública, la industria nacional, la pequeña y mediana empresa son los motores de la reactivación de la economía, la salida de esta crisis, pero también estamos convencidos de que esa reapertura, que esa reactivación va a ser gradual, va a ser en etapas y fundamentalmente tiene que ser segura. En el marco de la obra pública estamos reactivando toda la obra pública en el país, rutas, caminos, obras hídricas, pero con el cumplimiento muy estricto de un protocolo de seguridad, cuidando la salud de los trabajadores, y de movilidad, cómo llegan y cómo vuelven a sus casas de manera segura. En la medida que esos protocolos se cumplen, nosotros aprobamos y validamos la reactivación de esa obra de infraestructura, y en la medida que eso no se cumple, por supuesto que se suspende.
convencidos de que la obra pública genera empleo, que sobre cada empleo directo que se genera, se generan 4 o 5 puestos indirectos. Entonces, por ejemplo, estuvimos tanto en Misiones como en Formosa reactivando obras, muchas que se habían parado a fines del 2015 y que este gobierno ha reactivado, muchas que venían de la gestión anterior, de los últimos 4 años y que estamos completando, y en donde en cada caso lo que hay es, por supuesto, un objetivo que es generar puestos de trabajo directo, localidad por localidad, municipio por municipio, mucha obra de infraestructura vinculada al saneamiento, al agua, a la cloaca, que eso sin duda, vinculado con esta pandemia, es una meta y un reto muy claro. Esta pandemia nos ha puesto al desnudo, como bien dice el presidente, la desigualdad de la Argentina y esa brecha que hay entre quienes viven bien y viven mal. Y nosotros necesitamos que podamos garantizar, achicar esa brecha, que lleguen estas obras, que aceleremos todo lo que podamos esta infraestructura para poder enfrentar este tipo de emergencias de una manera mucho más fuerte, mucho más firme. Gabriel Catopodis es el ministro de Obras Públicas y mi compañera Gabriela Pepe le quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Le quería consultar, a raíz del documento que se conoció ayer, que firmaron 300 personas, hablando de que rige en el país una infectadura, le quería preguntar cuál es su lectura de esto y qué cree que hay detrás de las marchas contra la cuarentena y cómo debe reaccionar el Estado, ¿no? Porque en definitiva es la gente que está haciendo una marcha está violando la cuarentena. Me parece que hay que los argentinos en general, en su gran mayoría, son, insisto, los que han decidido, los que han elegido este modelo de cuidado, entendiendo que el límite que tenemos es la realidad, que es el virus, y que el problema no es la cuarentena, sino la pandemia. ¿Se cortó la comunicación? ¿Nos escucha, ministro? No, me parece que está la comunicación para retomar en cualquier momento. Gaby, ¿nos estás escuchando? Sí, sí. Sí, bueno, vamos a ver si podemos retomar. No, decía, ¿qué hay detrás de las marchas, no? ¿Quién está fogoneando estas marchas contra la cuarentena? Sí, entre eso a ver, uno podría pensar que eso es una expresión marginal, pero realmente atás eso, ves el pronunciamiento disparatado, demente de la gente que está hablando de una supuesta infectadura, gente que realmente tiene, muchas de ellas preparadas, muchas de ellas con antecedentes intelectuales realmente muy valiosos, pero hacer ese tipo de cosas realmente a mí me deja pasmado, pero después eso trasladado también a la dirigencia política, que me parece que es lo más grave, Gaby. Ahí recuperamos la comunicación con el ministro, no sé si nos estaba escuchando y escuchaba la pregunta que le hacía mi compañera. Sí, la escuchaba Gabriela. No, muy claro, nuestra posición es, nosotros entendemos que todos los argentinos están acompañando este esfuerzo y están fuertemente comprometidos, entendiendo que el límite que tenemos es la realidad, que es el virus, y que además el problema no es la cuarentena, sino que el problema es la pandemia. Hay sectores de la oposición que están fuertemente comprometidos en este camino y en esta tarea que llevamos todos los días adelante de cuidar la salud de los argentinos, que son intendentes, gobernadores, que tienen responsabilidad de gestión, y hay otros sectores que por supuesto tienen posibilidades de ir opinando y firmando declaraciones. Pero bueno, nosotros estamos ocupados en lo que tenemos que estar ocupados todos los días. Yo estoy ocupado en terminar de construir los hospitales, en que se reactiven las obras públicas. Ese es de alguna manera el mandato que me ha pedido el presidente y en donde creo que tiene que estar el gobierno todos los días, demostrando con mucha responsabilidad esta tarea que es la de cuidar en este momento tan difícil la salud de todos. Y esto, sí, Gabriela, ¿querías completarles? No, sí, ustedes ven, digamos, que las marchas anticuarentena están fogoneadas por un sector de la oposición en particular. Bueno, pero insisto, está claro que hay sectores de la oposición que no tienen responsabilidad de gestión y que trabajan todos los días para generar cierto clima de nerviosismo y de preocupación, o agregar preocupación a la angustia que ya tienen los argentinos.
Y está claro que esa angustia de los argentinos es justificada y que tiene que ver con la incertidumbre y con el miedo. Ahora, no hay ninguna duda de que se aprovechan o que utilizan ese contexto para agitar y generar este tipo de declaraciones y de posicionamientos. Pero la verdad es que, bueno, todo el esfuerzo nuestro está en poder avanzar con las obras, en poder terminar con los hospitales y en poder enfrentar esta pandemia de la mejor manera. Ministro, gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo.